Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios para recibir su palabra. Saludamos a todos los hermanos, amigos que nos ven a través de nuestro canal Reforma TV, aquellos que nos pueden ver a través de sistema de cable, el canal número 5, y aquellos que nos siguen a través de la página de la iglesia, Iglesia Camino al Cielo, org.b. Dice la palabra de Dios, libro de Éxodo, capítulo 16, verso 1 en adelante. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Cuando leía esta porción de la palabra, yo le decía: Señor, ¿y qué tiene que ver esto con mi país? ¿Qué tiene que ver esto con Venezuela? Y me dice: acuérdate de la historia de Israel. Israel venía de, cuando nosotros leemos aquí, ellos apenas acababan de pasar el Mar Rojo, es decir, apenas acababan de salir de la cautividad de 400 años que tuvieron en Egipto. Ellos allí estaban esclavos, pero ¿sabe una cosa? Tenían beneficios, es decir, comían, sí, vestían, sí, pero no tenían privilegios como tenían los ciudadanos egipcios. Es decir, se acostumbraron a vivir o a ser conformes con lo que tenían. Bueno, en estos días también en mi país ha pasado lo mismo. Yo con casi 40 años que tengo que hablar desde el tiempo que tengo uso y razón. Es decir, vamos a acordarme de que tenía aproximadamente unos 11 años que creo yo que empecé a conocer algo de la historia de Venezuela. Pero hoy en día nosotros, cuando oímos de Venezuela, nosotros mismos los venezolanos preguntamos: ¿será así que está Venezuela como dice el mundo, o como decimos nosotros mismos, así es que está nuestro país? Pero aún me pregunto yo, si nosotros como ciudadanos de este país decimos cómo está este país, yo no quiero ni pensar qué dice la iglesia, cómo está este país y cómo está la iglesia. El problema con el pueblo de Israel es que venían de una situación de cautiverio. Y cuando salen, hermanos, ellos no podían aceptar un cambio, cosa que también pasa hoy en día con nosotros en Venezuela. Nos negamos a tener cambios cuando nosotros debemos de entender que los cambios traen un beneficio para bendición. Israel no podía entender que Dios les estaba sacando a la bendición, pero ellos seguían anhelando lo que ya tenían. Y eso es lo que acabamos de leer. Dice que anhelaban aquellas ollas de carne y saciarse del pan que tenían. Pero os pregunto, ¿tenían libertad? ¿Eran libres? ¿Podían decidir sobre sus vidas? ¿Podían decidir sobre el Dios a quien ellos querían adorar? No tenían esa decisión, no podían hacerlo. Tenían que cumplir con un mandato, es decir, estaban sujetos a una monarquía. Venezuela, nación que está privilegiada por su posición geográfica. Vamos a hacer un pequeño resumen de geografía de Venezuela. Dice: posee una enorme riqueza en recursos naturales renovables y no renovables. Maravilloso clima, una flora y una fauna única.
con una población de 30 millones de habitantes, de los cuales un 40% son jóvenes, un 30% adultos, un 20% niños y un 10% adultos mayores. Es decir, somos una población bastante joven, cuando otros países en el mundo le tienen que pagar a las mujeres para que puedan parir, aunque sea uno. Es más, otros países en el mundo no pueden tener sino un solo hijo, cuando en nuestro país, aquí las mujeres pueden parir las veces que el vientre les resista. Entonces, ¿por qué nosotros siempre pensamos y anhelamos lo que otros tienen cuando no sabemos o no hemos querido entender la bendición que tenemos nosotros como país? ¿Será que a los venezolanos se nos ha olvidado principios? Y más aún a la iglesia se le han olvidado aquellos principios que deben regir una nación, principios establecidos por su creador, como aquel que dice en el Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Pastor, pero ahí está hablando de Israel. Sí, ya va, pero vamos a leer la primera parte del versículo. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Eso no está hablando de Israel. Eso está hablando de cualquier nación del mundo que agarre este principio, lo tome y lo ponga en práctica y lo declare sobre su nación. Pero ¿cómo se declara un principio? ¿Solamente abriendo nuestra boca, declarándolo y listo? No, es primero creyéndolo, después poniéndolo en práctica y declarándolo. ¿Cómo se declara cuando se pone en práctica un principio? Salmo 24. Mira lo que dice, de Jehová es la tierra y el mundo, y los que en él. Quisiera más bien que Dios me permitiera poderle dar este mensaje a los hombres y mujeres que hacen vida política, para que entiendan que esto no es hacer política, esto es creer que aquí quien puede regir, o aquí quien puede acomodar, o aquí quien tiene la esperanza o la solución para acomodar los problemas de nuestro país, se llama Jesucristo. Y que la iglesia de Jesucristo ha perdido el tiempo por años y por años hablando gamelote. Vamos a leer este otro salmo que me encanta, 50:12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y la plenitud. Lo que pasa es que en Venezuela están pasando hambre. Eso es lo que se oye decir afuera de los venezolanos. ¿Y qué hacen los extranjeros? Repetir como el loro lo que decimos nosotros. ¿Sabe? En su casa se habla lo que usted dice, no lo que otro viene a decir. Ya va. Es decir, si en su casa hablan de amor, es porque usted es quien lo da. Pero si en su casa hay contienda, es porque usted es quien la tiene, no porque otro venga y ponga la contienda en su casa. Es decir, que los males o las circunstancias que viva nuestro país o que está viviendo, no es porque otro vino y las puso en Venezuela, es porque nosotros somos los responsables. Es así. No hay que buscar culpables. No hay que decir, es fulanito, es sutanito. Nosotros en la mente que no queremos cambiar y no queremos entender que esto no se cambia con que venga alguien con un ideal. No, esto se cambia es cuando nosotros agarramos este manual y empezamos a decir, esta tierra tiene que ser regida por los principios que Dios ha establecido para que esta nación sea de bendición. Y no es para que sea, porque lo es. Lo es. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
Esta tierra se la llevó quien la trajo. Oye, ya va, vamos a leer esta cita nuevamente para ver. Esta tierra no se la llevó quien la trajo. Esta tierra es de Dios porque Dios fue el que la fundó, porque Dios fue el que la creó. Es la creación la que incendia esta tierra. Libro de Santiago, capítulo 3, cuando habla de la lengua. Somos nosotros los que deterioramos la raza humana. Somos nosotros los seres humanos que cuando dice el Señor que quién es homicida, el que puede matar, sí, pero hay otro tipo de homicida. Aquel que levanta una calumnia contra su hermano. ¿Ese qué es? No, ese es lo que es chismoso, pastor. No, ese es un homicida. No lo digo yo, lo dijo el Señor. ¿Qué ha pasado con la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Yo le decía al Señor, por favor, no quiero decir nada, que antes no pueda ministrar a mi vida. Los hijos de Dios, ¿quiénes somos? ¿Somos acaso un grupito de desestabilizadores, revoltosos o forajidos de la ley? No somos la voz de Dios en la cual un mensaje que transforma las mentalidades dependientes de un intelecto, de un concepto. ¿Acaso somos eso? ¿No dice Dios que somos la sal de esta tierra, que somos la luz de este mundo? No lo digo yo, eso lo dijo Él. Cuando preparaba el camino por el cual íbamos a transitar. Mateo capítulo 5, verso 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué está matando el evangelio? Las obras. Las obras están matando no al evangelio, a los que dicen ser cristianos evangélicos. Dios nos ha estado llamando, nos ha estado dando palabras de reflexión. Y creo que eso no es solamente en esta congregación. Yo creo que eso es en toda Venezuela y en todo el mundo, donde Dios está jalando al yugo a la iglesia, a la que Él tiene preparada, a la que Él preparó de antemano, para que en estos tiempos, en medio de las vicisitudes, viviéramos en su presencia. En medio de las dificultades pudiéramos decir, yo soy más que vencedor, porque Él venció. En medio de la tentación, es que esta carga, yo no sé si Dios puede con esta carga. Bueno, yo le quiero decir algo, la Escritura dice que Él no pone cargas en nadie que no pueda llevar. Pastor, ¿y cómo hizo el Señor para ser tentado? El Señor Jesús en ese tiempo no había discoteca, no había pool, en ese tiempo a lo mejor no había discoteca, pero en ese tiempo igualito se embriagaban con vino. Pastor, en ese tiempo no había dominó ni cartas. Bueno, pero en ese tiempo habían otros juegos. Prostitutas toda la vida han existido. ¿Cuál es la diferencia? No, pastor, lo que pasa es que en los tiempos de Jesús no había PlayStation. Bueno, ya vamos por el 4. A lo mejor en ese tiempo lo que había era Atari. ¿Sí? Hermano, lo que pasa es que hemos dejado nuestro primer amor. Y seguimos avanzando y seguimos pensando que esto ya no tiene solución. Bueno, yo quiero llamar a la reflexión en este día.
de todo lo que, o de algunas cosas que hemos dejado de hacer, o de las cosas que le hemos cambiado en lo bueno por lo malo, o lo bueno de Dios por lo malo, o vamos a decirlo así, lo que los hombres creen que es bueno, pero que es malo. Hemos dejado el Espíritu Santo a un lado por nuestras decisiones, preocupaciones y afanes de este mundo. Hemos cambiado las visiones que el Señor nos ha dado por seguir los dones y talentos de otros. Hemos estado distraídos y estancados por ver los defectos de nuestros hermanos, las deficiencias de nuestros líderes. Hemos dejado de hacer la voluntad de Dios por los sentimientos y las emociones que despierta nuestra alma. Hemos dejado de edificar hogares por temor a que los nuestros se levanten. Hemos dejado el gozo por la tristeza, la rabia, la amargura, la hipocresía, la vanagloria. Hemos dejado de ser embajadores por no tener identidad. Hemos dejado de ser cristianos por nuestros dichos y hechos. Hemos dejado la santidad por la liberalidad o el libertinaje. Hemos dejado su palabra por los consejos de un libro. Hemos dejado de predicar por contar las historias de otros. Hemos dejado de dar un mensaje por mantener a un grupo de fieles en una congregación. Hemos dejado de confiar en Él por contar con todo lo que podemos hacer o con todo lo que tenemos. Hemos dejado de ser usados por no tener un mismo sentir. Hemos dejado de ser confrontados por vivir en una misma apariencia. Hemos dejado de ser humildes por la arrogancia. Hemos dejado la gracia por la fama de los hombres. Hemos dejado de servir porque no se nos reconoce. Hemos dejado de saludarnos con un Dios te bendiga porque eso ya pasó de moda o simplemente nos avergüenza. Hemos dejado la sana doctrina por las fábulas y dogmas de los hombres. Hemos dejado de nombrar a Dios porque no sabemos ahora ni cómo se llama, ni cuál es su verdadero nombre. Hemos dejado de perdonar porque el amor de Dios pareciera que no estuviera en nuestras vidas. Hemos dejado de bendecir porque primero tengo que ser yo. Hemos dejado de mostrar actividades evangelísticas por grandes shows y artísticos, hombres y mujeres famosos. Pero a la final, ¿quién les dio ese don? ¿Quién les dio ese talento? Hemos dejado de congregarnos por ir a una playa o porque tengo alguna diligencia urgente que hacer. Hemos dejado nuestros hogares por una falsa profecía, por una palabra que a lo mejor dieron. Hemos cambiado el consejo de Dios por nuestra propia opinión. Hemos dejado de alcanzar las metas por querer hacerlo solos. En fin, hemos dejado de ser grandes por no entender que alejados de Él nada podemos hacer. Iglesia, camino al cielo. ¿Sabe algo? Cuando escribía esto no era fácil. No era fácil, ¿sabe por qué? Porque yo decía, Señor, ¿qué tiempo he perdido? ¿Cuántas cosas he dejado de hacer? Pero sabe también, Él me decía, pero ¿sabes algo? Por lo menos reconoces. Pero hay gente que ni siquiera quiere reconocer que perdió el tiempo, que lo está perdiendo y que sigue igual y no se quiere corregir.
¿Cuántos hogares este año de nuestra congregación se destruyeron? No quiero decir que se destruyeron más que los que se edificaron, que los que se restauraron. ¿Qué diferencia ya tenemos entre el mundo y nosotros? Cuando aún entre nosotros hay gente que ni siquiera se puede ver, ni siquiera se puede hablar. Sus gestos, sus miradas son como agujas. Sus caras de hipocresía cuando te abrazan. Tú sientes la hipocresía, la disciernes. Gente que te abraza y cuando das la vuelta, ¿y eso que es, pastor? ¿Y eso que es mi hermano? ¿Y eso que es mi hermana? ¿Usted cree que podemos sacar un país adelante cuando la iglesia de Jesucristo es la primera que necesita estar en terapia intensiva recibiendo la misericordia y el amor de Dios? ¿Usted cree que Dios nos puede usar cuando hemos dejado lo más importante que tenemos, que es su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad? Yo le decía, Señor, ¿por qué me pones a decir las cosas contrarias? ¿Contrarias a qué? Contrarias a las que puedo estar haciendo. ¿Sabe cuándo no es fácil? Cuando el Espíritu Santo te pone a hacer lo que tú no quieres hacer. Es decir, cuando te confronta con la verdad, con lo que está pasando a tu alrededor, cuando en tu familia, en tu hogar están pasando las cosas. Eso no es fácil. Por eso el Espíritu, la palabra nos dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía. Todo el año pasamos en lo mismo. Hemos realizado actividades y cada quien por su lado, cuando Dios quiere que estemos unidos en todo, que haya en nosotros un mismo sentir. No importa quién tenga la organización o quién tenga la coordinación de la actividad. Lo importante es que se hace para un solo rey. Lo importante es que se hace para gloriar y honrar un solo nombre. ¿Cuánta gente cae? Pero ¿cuántos Dios usa para levantarles? ¿Sabe? Los cristianos como que nos cambiaron el chip. Aquí lo que se necesita es tener fama para llegar lejos. No, ¿sabe una cosa? Nosotros necesitamos la fama. Nosotros necesitamos es a Él y ya lo tenemos. Si lo tenemos a Él, es el que se encarga de proyectarnos, de saber a dónde vamos, qué vamos a hacer. Esto no se importa de fama, que quién predica mejor, quién predica peor, quién se equivoca, quién tiene la mejor elocuencia. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio es algo diferente. Amados, ¿qué vamos a hacer? Le decía yo al Señor, Señor, ¿y qué vamos a hacer? El Señor me dijo, pero si es que tengo toda una vida tratando con todos, tienen lo más necesario. Tienen lo más necesario y lo indispensable, me dice. Lo necesario, la palabra, y lo indispensable, el Espíritu. O sea, ¿qué necesitamos? Nada. Lo tenemos.